Pues para mí el cine es una forma un poco de relacionarme con el mundo. Entonces, generalmente mis procesos comienzan de una manera muy intuitiva y también a partir de una emoción. A veces puede ser simplemente porque algo me haga gracia, o sea, que me parece tan lícito como un discurso intelectual, simplemente filmar algo porque te gusta. Y a veces puede ser porque me gusta, a veces es porque algo me genera una pregunta, o por ejemplo, una sensación, una emoción de estupefacción o de terror, como en el caso de la película que estamos hablando ahora, o simplemente algo porque te hace gracia. Y es a partir, generalmente, cuando yo siento eso muy fuerte, que puede ser cualquier tipo de emoción, es porque hay algo ahí que resuena con algún tipo de inquietud que yo tengo y que en el proceso voy descubriendo cuál es. Y un poco la sensación de esto debe ser un tema o un espacio, unas personas en las cuales profundizar. Y empiezo a partir de ahí. Pero empieza de un chispazo que viene mucho de las tripas, mucho más que de la cabeza. Y en el proceso, por supuesto, hay un proceso de estudio, de cuestionamiento, de revisión, pero el primer chispazo es mucho más, sí, más naif, diría. Sí, pues generalmente si tengo esta sensación muy fuerte que suele partir de un espacio donde también hay personas. Hay otros colegas cineastas que a lo mejor son paisajistas o mucho más cineastas en los espacios. Para mí los espacios son muy importantes, pero me considero más, entre comillas, ¿no? Dentro de que una nunca sabe y hay gente mucha incertidumbre con todo lo que hacemos, retratista. Entonces, bueno, cuando hay algo que siento yo esta cosa muy fuerte, que puede ser, ya te digo, más cómoda, más incómoda, digo, aquí hay algo, todavía no sé. Entonces paso mucho tiempo yendo a ese lugar o conviviendo con esas personas, intentando un poco, yo creo, como un escultor, ver, ¿no? La piedra en bruto, que en nuestro caso es la vida, y viendo qué puede haber ahí. Entonces, paso mucho tiempo y generalmente en paralelo también hago un proceso de investigación que no tiene tanto que ver con esa realidad concreta, sino también a lo mejor más intelectual. Si es sobre un tema, leo mucho sobre el tema, leo también bastante, o procuro leer también bastante ensayo, ¿no? Algo porque a veces una se puede pensar que está descubriendo el sexo de los ángeles y hay gente que ha pensado cosas mucho más interesantes o con un grado de profundidad grande. Entonces leo cosas diversas en torno al tema y paso mucho tiempo. Y entonces escribo y preparo el rodaje, pero sé que no va a ser el único rodaje. Pero no es un rodaje hecho al tuntún. Es un rodaje con escritura, pero generalmente articulo las cosas en torno a dos rodajes porque hay algo que curiosamente yo no termino de sentir hasta que estoy rodando. Y creo mucho en el rodar y en el hacer las películas desde las tripas, aunque haya, como te digo, un proceso de intelectualización, cuestionamiento que me parece, vamos, o en mi caso necesario, sí que sí, soy muy partidaria de una cosa hecha de una manera más, o sea, que las cosas te toquen. Y entonces hay una dimensión que por mucho tiempo que yo pase, por mucho que yo vaya, no termino de sentir, por mucho que intelectualice hasta que estoy filmando. Entonces se me hace muy evidente, por ejemplo, qué valor de plano o desde qué distancia me siento cómoda. A veces me ha pasado que al rodar me doy cuenta, digo, pues este plano es igual al anterior, o sea, son tomas distintas, ¿no? Y me doy cuenta que, por ejemplo, la distancia con la que ruedas a alguien, digo, es que claro, desde aquí le estás rodando siempre, ¿no? Y entonces, nada, con eso generalmente hay un trabajo de montaje o no, depende del proyecto. A veces es simplemente, lo que te digo, para ese proceso de terminar de sentir y ver cómo te aproximas a determinadas cosas y puede haber montaje en medio o no. Y luego ya hay un segundo rodaje, generalmente eso es. Un tema al que le dedico mucho tiempo y que puede ser un poco sorprendente, y me imagino que también para algunas personas puede ser incluso exasperante, es el grado de atención al sonido. Y cuando hablo del sonido no me refiero solo a intentar hacer un buen sonido directo o a la importancia de hacer un trabajo muy cuidado de sonido, sino, por ejemplo, en esta película que estamos hablando aquí, pues hubo tres o cuatro días, y no hablo de voz o de conversaciones, hablo de solo de sonidos, que fueron hechos y nos íbamos simplemente a rodar sonido. Cómo suena el carrito de Isabel, gato así, gato asá, porque si bien es cierto que mucho se podría reconstruir en postproducción, y de hecho también hacemos foley siempre, hay algo de la especificidad también del registro de cómo suena esto aquí, ¿no?
que tiene algo también, si quieres, sí, de testimonio o documental, si quieres, pero hacerse con todo ese material para después, digamos, componer también el sonido de la película, pero con sonidos reales del lugar. Y también hacemos folies, generalmente, que como sabes es este sonido, digamos, un señor o una señora que se pone delante de una pantalla e imita cosas, y solemos también hacer folies y la mezcla muy cuidada y lo bonito o lo frustrante, según se mire, es que la sensación es que parece, o sea, está bien hecho cuando no se nota el trabajo. Entonces es muy, dices, sabes que está bien porque parece que todo esto fue así, pero realmente hay un trabajo de sonido muy elaborado y que para mí es fundamental. O sea, sobre todo cuando trabajamos a veces con el cine de no ficción, que dices, bueno, pues sí, un buen sonido directo, luego trabajo, no, nuestra manera de trabajar es casi como si fuera ficción, excepto digamos, bueno, los franceses, la escuela francesa son mucho de rodar los sonidos específicos de un lugar, pero digamos, es como básicamente un proceso muy parecido al que sería de ficción, solo que no doblas a los actores y algunas cosas, pero sí. Y eso para mí es fundamental porque, más allá de que me guste, sucede algo, y es que como la imagen es muy evidente, cuando tú ruedas algo, o encuadras, o etalonas, o en cualquier parte, digamos, el espectador es mucho más consciente. Pero lo que pasa con el sonido es que de alguna manera es como mucho más manipulador. Entonces es algo que llega, es como la música llega, pero de una manera más inconsciente. Y entonces puedes como sugerir muchas cosas. A veces se dice, no, un sonido muy trabajado porque hay muchos estos, no me acuerdo el nombre, zoom, efectos, ¿no? No, es desde lo minimal, pero realmente como todo muy construido. Y entonces es un tema que pasamos mucho tiempo y luego también, obviamente, el montaje de imagen, o lo que se considera montaje de imagen, son procesos largos, porque aunque tú hayas escrito mucho, investigado mucho, hayas hecho un rodaje muy consciente, lo más consciente siempre, sobre todo en determinados cines que son más dúctiles y que son más de proceso, pues la fase de montaje es capital y fundamental porque realmente es donde la película se materializa, ¿no? Y en el caso además particular de este proyecto, que es el que estamos presentando hoy, pues además hubo una parte de toma de conciencia, necesariamente se produjo durante la fase de montaje. Pues me lleva al principio algo que no era pensando en el cine, simplemente una visita a Isabel por motivos totalmente personales y por curiosidad personal, jamás pensando hacer una película. De hecho, hay una anécdota muy graciosa que cuando le comento a una amiga mía sobre Isabel y demás, digo, oye, ¿tú sabes esta señora que yo no conozco, pero que tal y que cual? Me decía, haz una película sobre ella. De hecho, ella bromea y dice que esta es una película de encargo que me ha encargado ella. Y yo, pues, qué rollazo. Dije que no, yo voy a ir a verla por curiosidad y por motivos personales. Pero eso es lo que te decía. El impacto fue tan hondo, emocional, sin todavía entender por qué, ni qué era la película y mucho menos qué forma iba a tener, ¿no? Ni siquiera los temas. El impacto fue tan hondo de ver a Isabel, de reconocerme en ella en tantísimas cosas, cosas que ella me contaba del mundo de la pintura, yo podía encontrar fácilmente como una especie de... Cambiabas los nombres, cambiabas los años, pero era como que me contara historias de cómo funcionaba el mundo del cine, ¿no? Con las particularidades de cada uno, pero en esencia era lo mismo. Cosas, episodios que le habían pasado a ella, tanto en el plano personal, familiar como profesional, a mí también me había pasado. Me hablaba de sus becas internacionales y yo decía, santo Dios, ¿no? Yo que he estudiado aquí, allá y con becas también, o sea, había muchas cosas que eran muy similares. Lo que pasa que es lo que te digo, el impacto era muy hondo, pero yo no descubro el tema, no es en montaje, generalmente es antes, pero es en el proceso de trabajar que entiendo por qué esto de repente ha generado un impacto tan grande. Y en este caso fue descubrir que es que realmente yo estaba aterrada y que si bien a lo mejor otro proyecto venía más desde una cosa de lo que te digo, algo más lúdico, de esto me parece bonito, o qué persona tan bonita, quiero filmarla, o esto me hace gracia, o esto me genera melancolía, otro tipo de emociones, en este caso era desde el terror. Pero sí, el origen, nada. O sea, a mí, cuando me decía mi amiga lo de no hacer una película, decía, qué rollazo, no sé qué, no sé cuánto, sí. Nada, yo no suelo hablar mucho de lo que está en ciernes, primero porque está muy en ciernes y todavía es un poco nebulosa. Y bueno, a veces siento que se te va un poco, hay algo de esta pulsión
que es un poco lo que te digo, un poco irracional e inconsciente, y es en el proceso que descubres por qué esto te resuena tanto. En el caso de la visita de un jardín secreto, porque era algo muy personal que yo tenía que resolver. Pero generalmente siempre son cosas que son inquietudes tuyas, ¿no? No sé, porque te preocupa la situación económica de España, o porque tal tema te inquieta muchísimo, lo que sea. Entonces siento que cuanto más lo verbalizas, más lo racionalizas, y que hay algo de la fuerza y de ese impulso que se pierde, porque siempre hay mucha incertidumbre y tal, pero sí, estoy trabajando ya en, en un par de cosas, y además con bastante ganas. Y bueno, y muy distinto, aunque creo que hay temas en común. La muerte está planeada por ahí, aunque desde otro tono y con mucho más humor y una aparente ligereza. La muerte planea por ahí y el olvido planean por ahí, y el paso del tiempo planea por ahí, pero desde otros códigos, y también a veces, ¿no?, el cuerpo te pide hacer algo muy distinto. Entonces sí, ya estoy, pero tengo que estudiar mucho y es muy difícil, un proyecto muy difícil. Pero sí es una mezcla, yo creo, entre ficción, experimental, no ficción, así un ovni. Y luego hay otro proyecto también que parte más de naturaleza, que parte más de lo que te decía, ¿no?, de filmar, en este caso, algo porque te hace gracia, y en el proceso descubrir que es un proyecto que tengo ahí aparcado hace tiempo, que pensé que no tiraba, y de un tiempo, porque pasa, ¿no?, como los escritores, a veces empiezas algo y dices, esto no tira. Pero de un tiempo a esta parte vuelve y vuelve y vuelve, y creo que es porque ya... Sí, porque empieza a resonar todavía mucho más con inquietudes mías, y porque creo que algunas cosas sobre la forma y sobre los temas más de fondo está, y que creo que tiene mucho que ver con la ilusión y con el amor. Pero ahí tengo que ver cómo lo articulo. Sí, sí.